Vamos a hacer la oración. Para eso he compartido el Ave María, ¿no? Cada clase iniciaremos rezando el Ave María o el Pater Noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a estas clases de latín, nivel básico. Será una introducción y es la segunda edición, digámoslo así. La primera vez que dimos estas clases para los laicos fue en septiembre, octubre y noviembre, un día por semana. Pero esta vez, aprovechando las vacaciones en Perú, pues vamos a hacerlo 2 veces por semana y de ese modo también tenemos esta frecuencia con que un idioma siempre necesita. Pensaba hacer 3 veces a la semana, pero también mis fuerzas no me dan, y el tiempo, así que haremos 2 veces. Yo les doy la bienvenida, soy el padre Walter Soto de la Cruz, soy párroco de la parroquia San Antonio Abad de Miraflores en Arequipa, Perú. Yo soy natural de Huanta, de Ayacucho, ¿no? Llegué a Arequipa a estudiar superior, de ahí entré al seminario San Jerónimo en el año 99 y después en el año 2008 pues obtengo el bachillerato en Sagrada Teología en la Facultad Redentoris Mater del Callao. Fui ordenado sacerdote el 20 de noviembre del año 2010, o sea, hace poco de cumplir 10 años de sacerdote, y la licenciatura en teología, que es equivalente a la maestría, obtengo el año 2011, ¿no? Y el doctorado también en Sagrada Teología en la Facultad Redentoris Mater del Callao obtengo el año 2016. Hice las 2 tesis, tanto de la licencia como del doctorado, en San Agustín, y por tanto, con San Agustín había que recurrir a textos en latín, porque San Agustín ha escrito todas sus obras en latín. Actualmente soy profesor en el Seminario San Jerónimo, enseño latín a los seminaristas, ya hace muchos años, desde el 2004 enseño en el seminario, y latín enseño desde el 2005. Y también enseño teología a los seminaristas, así que estoy en la misión entre la parroquia y el seminario. Ahora estoy terminando otra maestría a distancia sobre enseñanza de latín y cultura clásica. Si Dios quiere, terminaré en estos 15 días y bien, ese es un poco la historia, el famoso curriculum vitae, las primeras palabras que he utilizado, o simplificado, más conocido como CV, ¿no? El curriculum vitae es una palabra latina que conocemos. Y otra cosa, hago un paréntesis, ¿no? En el chat pueden ir poniendo las palabras que ustedes conocen en latín, como curriculum vitae, Universidad Sede Sapientiae, Ave María y otras palabras que ustedes puedan conocer en latín. Además, los títulos de los documentos pontificios de la Santa Sede, pues están en latín.
Entonces, ese es mi pequeño currículum, ¿no? Y estaré a su disposición este tiempo para poder también compartir, para poder transmitirles esta aventura de la lengua latina. Sin más preámbulos, vamos a ir iniciando, ¿no? Lo que está preparado para esta noche. Como habrán visto en la propaganda, la idea es que tengamos 12 clases, ¿no? En este tiempo, para poder introducirnos en la lengua latina. Naturalmente, 12 clases, para que no salgan decepcionados, 12 clases para latín solamente es introductorio, para conocer lo básico, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Para continuar después, ¿no? Es como que les voy a hacer probar la miel para que después ustedes puedan gustar de la miel. Y ya yo tengo pensado para después, espero que no sea tan después, continuar con las clases poco a poco para ir profundizando. Entonces, Corpus Christi ad Corpus y todo lo demás, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿no? Para poder ir viendo poco a poco. La primera cosa, antes de que me pase esta diapositiva, he puesto tildes a las palabras. En latín normalmente no se tilda, ¿no? No hay tildes. Yo lo he puesto los tildes a estas palabras en la oración solamente para poder guiarnos en la pronunciación de que sea correcta. In nomine Patris et Filii, ya una recomendación, en latín se pronuncian todas las vocales, ¿no? Y por separado, Filii, aquí hay doble I, et Spiritus Sancti, amén, ¿no? Normalmente es amén, pero en latín es amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Entonces, solamente este consejo para que ustedes vayan aprendiendo el Ave María. El Pater Noster ya les he enviado ayer en un video. Volveremos, si alguien lo puede reenviar en el grupo de WhatsApp Latín 2021 para que puedan escuchar los que recién se han agregado al grupo. Primero, ¿cuánto sabes de latín? ¿El latín nos acompaña? Pues sí, ¿no? Muchas veces, como el famoso currículum vitae, utilizamos de ese modo palabras en latín, ¿no? De distintos modos. Si vis pacem para bellum, nos ha puesto una frase de Eduardo Icaza. Si deseas la paz, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Si vis amari, ama. También hay una expresión, ¿no? Si vis amari, ama. Si deseas ser amado, tienes que amar. Ama. ¿Cuánto sabemos de latín? Pienso que tenemos alguna noción, referencia de algunas palabras sueltas o frases sueltas o también dichos, adagios, ¿no? Que vamos encontrando en la literatura
los médicos, los nombres técnicos de medicina, de plantas, casi siempre aparecen en latín. Entonces hay una relación, ¿no?, bastante cercana de latín con la lengua española. Aún más, la lengua española es una lengua romance que nace del latín, ¿no? Cuando un poquito más adelante hablaremos de esto si nos da tiempo. ¿Sabes mucho o poco de latín? ¿Conoces alguna expresión o quizá no, o quizá te acuerdes o no? En este curso vamos a ver desde inicio, desde cero. Si no te acuerdas ninguna expresión, no te preocupes, vamos a iniciar desde cero para todos. Los que ya saben latín, pues tendrán que tener un poco de paciencia conmigo, con los demás, porque iremos siempre despacio. ¿Por qué estudiar latín? ¿No? Esta es una de las preguntas que a veces muchos nos hacemos. ¿Por qué estudiar latín? ¿Por qué los seminaristas tienen que estudiar en latín? Mi experiencia es, también les puedo contar, ¿no? Como, primera cosa, el latín te ayuda a ordenar tus ideas. El latín es una lengua exacta que te ayuda a pensar, ¿no? Que te ayuda a tener las cosas claras y a poder utilizar, ¿no?, una expresión correcta. En eso a mí pues me ha ayudado. Pero también el latín nos ayuda a poder conocer la raíz de nuestra propia lengua, es decir, de dónde viene el español, ¿no? Porque hay muchas cosas que se van relacionando, porque el español, la gramática española, pues nace de la gramática latina, ¿no? Por ejemplo, los verbos, como conocemos, ¿no?, que se dividen en tres grupos, los verbos regulares terminados en ar, er, ir, ¿no?, y que hay un paradigma, ¿no?, y ese paradigma que se va conjugando en sus diversos, en la voz activa, pasiva, en los diversos modos, ¿no?, modo indicativo, subjuntivo, participio, imperativo, pues todo esto también vamos a encontrar en latín, ¿no? De tal modo, una de las recomendaciones que les voy a dar es que podamos recordar un poquito la gramática española, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar latín? Hay un libro, los que son de Arequipa habrán conocido al padre Santiago Delgado Butrón. Él enseñaba latín en la UNSA, a los en Humanidades, ¿no? Y se titula Latín 1 y 2, ¿no? Está editado por la UNSA. A ver si logro encontrar qué año lo han editado. No dice qué año lo han editado, pero es bastante antiguo. Es un resumen del resumen, este libro, porque es pequeñito. Y el padre Santiago va poniendo algunas indicaciones, ¿no?, en el prólogo de su libro. Primer motivo para estudiar latín, dice, es madre del castellano, que ya hemos descubierto, descubrir el sentido primitivo de cada palabra, es decir, las etimologías. Y en las etimologías, pues aparece en latín, en la mayoría de las palabras, muchas también en griego. Ahora que es fácil, si buscamos en internet el diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar siempre una palabra
del latín, ¿no? Tal palabra viene del latín tal, ¿no? Y nos va poniendo, ¿no? El tercer motivo que pone nos ayuda a conocer fenómenos lingüísticos, ¿no? Educa el entendimiento y ayuda a desarrollar el arte del bien pensar, descubrir el latín como lengua universal, ¿no? Entrar al mundo científico. El latín es lengua oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, dice todo esto el padre Santiago Delgado Butrón y tiene razón en todo lo que ha puesto y es en ese sentido que vamos a ir estudiando. Aprovecho para poder indicar alguna cuestión bibliográfica, ¿no? Para saber. Una referencia puede ser este libro del padre Santiago, pero que no creo que lo podamos encontrar a excepción de quizá en la UNSA, en la biblioteca de la UNSA, en la biblioteca del Seminario San Jerónimo tenemos varios ejemplares de este libro. Hay otro libro, un manual antiguo que se llama Lucius et Quintus, que yo lo tengo en copia, ¿no? Esto es de los Lucius et Quintus, están editados en Madrid del año 62. Son 3 tomos, este es el tomo 1. Luego hay otro libro que es nuevo y que se puede encontrar en varios tomos en internet. Hans Orberg es el autor, ¿no? Lingua Latina per se Illustrata, ¿no? Yo tengo solamente este tomo 1. En Amazon pueden encontrarlo, viene con CD, ¿no? Con CD cada tomo. Familia Romana, Lingua Latina per se Illustrata, la lengua latina ilustrada por sí misma, ¿no? Y hay otro manual que también es conocido y es actual. Este manual se titula Salve, son 4 autores de la Universidad de Navarra. Este es un libro actual. Salve, salve significa, es el saludo, ¿no? Salve, un saludo en singular, como decir buenos días, buenas tardes, en latín para todo es salve. También en italiano se utiliza salve, ¿no? Para saludar. Aprender latín en la tradición cristiana. Los otros manuales que les he indicado, ¿no? Son manuales con el latín clásico, ¿no? Con ejemplos clásicas de historias de Roma, de las batallas, de las legiones, de Grecia, ¿no? Y en cambio, este libro, Aprender latín en la tradición cristiana, este libro tiene ejemplos, ¿no? Lecturas tomadas de la Vulgata, tomadas de dichos de los santos padres. Entonces, en ese sentido, pues yo voy a seguir de cerca este manual, ¿no? Para poder tomar los ejemplos, aunque los ejemplos yo lo voy tomando de distintas fuentes, sobre todo iremos tomando bastante de la Vulgata latina. Eso por una parte. Otra cosa importante, aparte de los manuales, es el diccionario. En todo estudio de una lengua es importante saber, ¿no? Importante tener un diccionario, ¿no? En caso del latín, tenemos este diccionario pequeño, diccionario ilustrado latín, latino-español, español-latín. La editorial es Vox,
Vox, como está escrito V-O-X, ¿no? Significa voz en latín, ¿no? Voz, vocis de la voz, ¿no? Vox, este diccionario, aunque pequeño, es bastante útil, ¿no? Porque viene español, latín español, y al final hay un pequeño diccionario español-latín. Este box viene con un pequeño resumen de gramática latina, propiamente son los verbos y todo lo demás, ¿no? Que la pregunta es, ¿dónde lo van a encontrar? ¿No? En Arequipa o en Lima, donde estén normalmente estos libros, casi los únicos lugares, diríamos, para encontrar son, yo los encuentro en Las Paulinas, ¿no? Hago propaganda a Las Paulinas porque es el lugar donde yo lo he comprado, y este manual de Salve y esto yo los he comprado en Las Paulinas, sé que venden ahí, no tengo conocimiento de otra librería que venda, ¿no? Porque no es, latín siempre está relacionado con el clero, los seminarios y todo lo demás. Yo tengo una fotocopia de un libro, de un diccionario del año 1860. ¿No? Este es un diccionario bastante antiguo. Se titula Balbuena Reformado, Diccionario Latino-Español. Este sí que es bastante grande, ¿no? Como un promedio de 1500 a 1600 páginas, ¿no? En un formato grande y con letras pequeñitas y sin dibujitos, ¿no? Este es un diccionario que está en el Seminario San Jerónimo, ¿no? Y en bibliotecas antiguas debe haber, porque era clásico este diccionario para el estudio del latín. El autor de este diccionario es Balbuena reformado, Balbuena. Es conocido siempre como Diccionario de Balbuena. Hago un pause. Si desean preguntar alguna cosa, pueden activar su audio y pueden preguntar, ¿no? Ubi concordia, ibi victoria. Donde hay concordia, allí hay victoria, ¿no? Dies iri, día de la ira, de la venganza. Semper fideles, siempre fiel. Res non verba, la vaca no habla. No, res non verba significa la cosa no habla, ¿no? El dicho popular es que cuando alguien se mete en la conversación, dice, no, estoy hablando con el dueño del circo, no con el payaso, ¿cierto? En latín pueden utilizar así, res non verba, ¿no? La cosa no habla. ¿Han visto las piedras hablar? No, no. Las cosas no hablan, ¿no? En latín es un dicho semejante, ¿no? Res non verba. Fores, fores fortuna adjuvant. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro o se están durmiendo? Entonces. Todo claro, padre, todo claro. Padre, buenas noches. ¿Sí? Una consulta. ¿Podría volver a repetir el libro de Latín 1 y 2? Por favor. Latín 1 y 2 es del padre Santiago Delgado Butrón. Santiago Delgado Butrón. Muchas gracias. Latín 1 y 2. Muy bien, gracias.
Yo les iré mandando mis apuntes, ¿no? Para que ustedes lo tengan de lo que vamos diciendo. Entonces, incluido continuamos. diapositivas. Buenas noches. Sí. Padre, buenas noches. Le hablo de Valdar Regotito de Puno. Por favor, si también las diapositivas y todas las anotes que tiene usted, por favor, que vamos a desarrollar. Si usted va a desarrollar, nos podría facilitar, por favor. Todo lo que sea posible les enviaré. Gracias, Padre. Muy bien. Entonces, continuamos. Una de las preguntas que se hacen frente a la lengua latina es preguntarse si es una lengua viva o es una lengua muerta. Ante esta pregunta, la discusión de los lingüistas está abierta. Algunos dicen que es lengua muerta, otros dicen que es una lengua viva. Entonces, de acuerdo, la posición es de acuerdo a cómo se entienda cuándo es una lengua viva o cuándo es una lengua muerta, ¿no? Normalmente, algunos dicen que una lengua es viva cuando haya una persona, por lo menos una persona, que tenga como lengua materna, ¿no? Y otros dicen que es una lengua viva cuando influye y tiene toda una consistencia, una estructura gramatical. Bueno, no vamos a meternos en toda esta polémica porque es una polémica que no ha llegado a cerrarse a favor ni en contra. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo, como ya les he adelantado, es bastante modesto. Es una introducción, es algo básico, es poner cimiento, ¿no? Para poder continuar profundizando en el estudio de la lengua latina. Por tanto, en esta introducción vamos a estudiar de una manera progresiva, ¿no? De una manera progresiva, razonable. Vamos a estudiar solo aquello que vamos a ir practicando, ¿no? Entonces, será poco a poco, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes me preguntarán y quizá no vamos a responder todo por ahora, porque son cosas que van a venir después, ¿no? Vamos a estudiar de modo simultáneo tanto la morfología como la sintaxis, ¿no? Y infaltable en todo estudio de una lengua, el vocabulario, ¿no? Que es importante vayamos aprendiendo. Frente al latín, ¿no? La historia del latín, ¿no? Es bastante sencilla, conocida, compleja a la vez, ¿no? El latín, como todo idioma, ha ido progresando, ¿no? El latín, según los historiadores, vendría del Lacio, ¿no? Del Lazio. En Italia, donde se hablaba el latín, después se fueron conquistando y fueron expandiendo el propio idioma, ¿no? El Lacio, que se halla en Roma, y el latín, hay un latín preliterario, ¿no? Es un latín que rústico, diríamos, de un hablar cotidiano que no nos ha llegado a nosotros, no más que en algunas inscripciones, sobre todo de corte religioso
jurídico y que después será copiado. Hay un latín arcaico que durante los siglos 3, 2 antes de Cristo, cuando Roma estaba expandiendo su territorio a partir de toda la península itálica, por todo el Mediterráneo, ¿no? En la cual también va naciendo la literatura, ¿no? Hay un latín clásico, sobre todo del siglo I antes de Cristo, con Cicerón, con César Augusto, ¿no? Que escribe un libro de Belo Gálico acerca de las guerras de las Galias, de los galos, es decir, la guerra en Francia, ¿no? Donde va describiendo todas sus guerras, ¿no? De Tito Livio, Virgilio, Horacio, Ovidio, todos los clásicos latinos, ¿no? Que manifiestan este latín clásico, ¿no? Y han fijado normas para la lengua latina. Es lo que se va a llamar después como el buen latín, que van a diferenciar de un latín coloquial, ¿no? El latín posclásico, los siglos I después de Cristo y el siglo II, que aunque se divida de este modo, no siempre cuando una cultura tiene un esplendor como la Edad Media, la Alta Edad Media con Santo Tomás, San Buenaventura, después siempre tiene un declive. También después de estos grandes clásicos como Cicerón, Marco Tulio Cicerón, Tito Livio, Virgilio, Horacio, viene un decaimiento de la propia lengua porque no hay otros intelectuales de la talla, latinistas de la talla de estos autores en el siglo I, en el siglo II después de Cristo, ¿no? Después vendrán en el latín tardío, ¿no? Latinistas en el siglo IV, V, como Tertuliano, San Cipriano, San Agustín, San Jerónimo, que son grandes latinistas, que son retóricos de profesión antes de convertirse al cristianismo. Como San Jerónimo es un hombre políglota que aprendió el griego, el hebreo, el arameo, de gramático de profesión como San Agustín, y que va a traducir la Biblia del griego, del hebreo y del arameo a la lengua latina. Esa Biblia que ha traducido se llama la Biblia Vulgata, ¿no? La Vulgata, ¿no? La Vulgata latina es la traducción de San Jerónimo, que después el Concilio de Trento lo va a reafirmar y que el Papa Juan Pablo II ha pedido que se pueda volver a revisar, ¿no? Y que ahora hay una nueva edición que se llama Nova Vulgata. Hay un latín medieval, el latín de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por ejemplo, el latín de Santo Tomás, ¿no? La Summa Sancti Tome Aquinatis, ¿no? Doctoris Angelici, Summa Theologica, Prologus, ¿no? Y de ahí comienza Santo Tomás, ¿no? Quia catholica veritatis doctor non solum provectus debet instruere, sed ad eum etiam pertinet, incipientes, ¿no? Que la doctrina de la Iglesia Católica no solo deben estudiar los doctores, sino también se le debe instruir a los principiantes, incipientes que ponen latín,
para los principiantes. Entonces, la Summa Theology que Santo Tomás ha escrito está en este latín. Mañana nos vemos. Ya ha pasado. Muy bien. Entonces, el latín medieval es un latín donde más... el latín medieval está enmarcado sobre todo dentro del contexto de la aparición de las universidades, ¿no? Y los grandes cultivadores del latín medieval serán las universidades y sobre todo la Iglesia Católica. Hay un latín renacentista, ¿no? Como Erasmo de Rotterdam, un gran humanista, que ya con el Renacimiento se va a volver a retomar el latín, ¿no? De hecho que el latín ya, la gente ya no hablaba el latín, todo el mundo, ¿no? El latín se iba reduciendo a lo eclesiástico, y entonces con el Renacimiento se editan libros de los santos padres, sobre todo en latín y en griego, ¿no? Y es así que Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, edita las obras completas de San Agustín. Después aparece el neolatín, ¿no? Que a partir del siglo XVII recibe este nombre. Sobre todo, el neolatín aparece en obras científicas como de Linneo o Galileo o Newton, Spinoza, Baruch Spinoza, hasta el Concilio Vaticano II, que también tiene todos los documentos en latín, ¿no? Se va a llamar de ese modo, tanto en medicina como en botánica, pues el neolatín va a estar presente. Todo esto, ¿no? Hace que podamos ver en la actualidad, ¿no? De cómo toda lengua, y cada lengua es como un ser vivo que se va desarrollando, ¿no? Que también tiene su declive y que permanece, ¿no? Hay una modalidad, una cosa que no he tocado, es el tema del latín vulgar. Hemos hablado del latín clásico, ¿no? El latín clásico de los grandes literatos latinos como Cicerón, y el latín vulgar, ¿no? Porque habremos escuchado hablar del latín vulgar. O sucede lo mismo, haciendo un paralelismo con el griego koiné, ¿no? El latín vulgar, ¿no? ¿Qué es el latín vulgar? El latín vulgar, la palabra vulgar, la vulgata, ¿no? No hay que entenderlo en sentido despectivo, ¿no? Normalmente cuando uno escucha latín vulgar, uno puede entender diciendo que son jergas, malas palabras, pues no se trata de eso, ¿no? El latín vulgar es el latín hablado, ¿no? Por el pueblo, es un latín cotidiano, ¿no? Vulgus indica, es sinónimo de populum en latín, ¿no? De populus, perdón, ¿no? Populus es en latín y significa pueblo, ¿no? Vulgus es el vulgo, es el pueblo, o otro sinónimo es plebs, plebis, de ahí viene la plebe, plebiscito, viene justamente como etimología, tiene el latín plebs. Entonces el latín vulgar es el latín hablado, es el latín cotidiano, es el latín que todos hablamos. Porque también en español
no es lo mismo el español de un poeta, ¿no? De Don Quijote de la Mancha de Cervantes, ¿no? Sus expresiones, o de un poeta, pues utiliza un lenguaje distinto, ¿no? Al cotidiano. Entonces, cuando esta Biblia se llama Vulgata, viene justamente de eso. Lo que San Jerónimo quería es que hacer accesible en su tiempo para todos los hombres, porque el latín, cuando San Jerónimo hace este trabajo, el latín es la lengua oficial y hablada. Y hay otra modalidad que es el latín cristiano, ¿no? Este es un latín tardío, a diferencia del latín clásico. El latín cristiano va a tener alguna distinción, sobre todo en la pronunciación de algunas palabras, sobre todo de algunas consonantes, ¿no? Este latín eclesiástico, ¿no? Va a tener mucha influencia, ¿no? Para el estudio del latín, sobre todo por el influjo de la Biblia, ¿no? Como todos leían la Vulgata, y entonces el influjo venía por este medio. Por tanto, ¿no? Dicho esto, para no entrar mucho en la historia, quería darles unas indicaciones. Esperemos que el tiempo no nos gane. Todavía tenemos mucho tiempo. Algunas indicaciones a tener en cuenta. En latín no hay artículos determinados ni indeterminados. No hay artículos. Tampoco hay palabras agudas. Las palabras agudas son las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? No hay palabras agudas. Por tanto, hay palabras graves. En latín, en la gramática española tradicional hay 9 categorías. En latín solo hay 8. Como no hay el artículo, entonces hay 8. Los sustantivos o los nombres se declinan. En los sustantivos, la declinación es un aspecto propio del latín y de otros idiomas, como el griego, francés y otros que conservan la declinación. En español no tenemos las declinaciones. A continuación vamos a explicar qué son las declinaciones. Los adjetivos en latín también se declinan. Hay 2 grupos de adjetivos. Los artículos no existen en latín. Hay pronombres que también se declinan. Los verbos se conjugan. Y como decía, en español hay 4 paradigmas más el verbo ser, estar, que siempre son en todos los idiomas casi irregulares. También en latín el verbo ser es irregular y hay 4 paradigmas, ¿no? Y con esos 4 paradigmas los demás verbos se conjugan. El adverbio es invariable en latín. La interjección también es invariable. Be victis, por ejemplo, una interjección. Ay de los vencidos. Be victis. Ay de los cobardes, así decía. Preposición también es invariable.
y la conjunción, que también es invariable. Por tanto, en latín tenemos 4 categorías gramaticales que son invariables: adverbio, interjección, conjunción y preposición, y 4 que son variables, ¿no? Algunos autores utilizan el término flexión, ¿no? Se flexionan, es decir, se declinan o se conjugan, ¿no? Que es el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y los verbos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Vamos pasando un poco rápido. Padre, una consulta, perdón. ¿A qué se refiere cuando no se declina, no declina? Es invariable. Es decir, por ejemplo, ubi significa dónde, ¿no? Es un adverbio de lugar. Entonces siempre será ubi, ¿no? Ubi, ibi, ¿no? At, de. Esas palabras siempre aprendemos de ese modo y no van a variar. En cambio, por ejemplo, los sustantivos, hemos dicho curriculum vitae, se escribe vitae, pero vitae es un caso, ¿no? Vitae está en genitivo, que es un modificador indirecto en español, ¿no? Pero, y se traduce de la vida. Para decir a la vida, sería objeto directo, se dice vitam, terminado en M. Para decir vida a secas, se dice vita, ¿no? Entonces, un sustantivo varía y según una terminación tiene un significado distinto. En cambio, los invariables solo se escriben de un modo y quedan ahí, que es más fácil en el fondo para nosotros. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una consulta, padre. Entonces, si estamos hablando de la declinación, ¿estaríamos hablando del cambio morfológico de la palabra? O sea, digamos, por ejemplo, ¿no? En el español colocamos el morfo, S, al final, para indicar plural dentro de del sustantivo. Entonces, la declinación vendría a ser algo parecido, ¿verdad? Sí, algo adherir parecido. Una letra para indicar... Claro. Sí, la declinación lo voy a explicar a continuación. ¿Qué es una declinación? Vale. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Una pequeña indicación sobre el uso del diccionario. En el diccionario aparecen los sustantivos, aparecen de este modo, ¿no? Aparece aligatura, una coma o un guión, AE. Este AE y distintas terminaciones van a indicar que es un sustantivo. Y después, para indicar que es un sustantivo, los sustantivos siempre aparecen con el género. El género en este caso es femenino. F, M o N. Masculino, femenino, neutro. Entonces, aligaturas está en nominativo. Siempre en el diccionario los sustantivos aparecen en nominativo. AE significa genitivo singular de primera declinación y la F femenino. Los adjetivos, para saber si uno es adjetivo o sustantivo, los adjetivos aparecen en 3 terminaciones: al, sius, a, Entonces, cuando aparece de este modo es un adjetivo. O los verbos aparecen
en primera persona singular del modo indicativo tiempo presente. Es decir, aligo es presente indicativo voz activa, que es un verbo transitivo. Entonces, en verbos les he dicho que hay 4 paradigmas. Entonces aparecerá aligo 1, 2, 3, 4, depende el verbo a qué conjugación pertenece. Y después aparecerá si es transitivo, intransitivo. Es decir, un ejemplo. En español, los verbos nosotros buscamos en infinitivo, amar, ¿no? Si yo busco amo, yo amo, no voy a encontrar en el diccionario como amo, ¿no? Porque ya está conjugado, porque amo es un modo indicativo del presente de primera persona singular, ¿no? En voz activa, amo. En cambio, en latín aparece justamente en presente indicativo, ¿no? De la primera persona singular, ¿sí? No aparece en latín en infinitivo, ¿sí? Y los adverbios, como este, por ejemplo, alte, es un adverbio que no tiene más cambio morfológico. Con el uso vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí hay dos barras, ¿no? Estas 2 barras indican otro significado de la misma palabra un poco distinto, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, adamas, adamantis, masculino, acero, diamante, corazón insensible de modo figurado. Cuando vemos una película de Wolverine, ¿no? De X-Men, ¿no? Ese que le sale las garras, ¿cómo se llama? Wolverine, ¿no? Y que le inyectan un mineral que ha caído de un meteorito y todo lo demás, ¿no? Que se llama adamantium, ¿no? ¿Qué es el adamantium? ¿No? En la película nos dice que es solamente ahí que han matado tribus para esa tribu y que no existe más que eso, ¿no? Adamantium es un genitivo plural de adamas, adamantis. Es decir, sería acero, diamante, ¿no? Para poder indicar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así en las películas aparecen frases, o a veces de modo misterioso, como en esta película, adamantium aparece como un mineral que solamente cayó en un meteorito, yo qué sé, y nada más, ¿no? Y así aparece, ¿no? Como en King Kong, en otra película antigua, al inicio, ¿no? Cuando van en bote, ¿no? Aparecen los nativos del lugar hablando en quechua, ¿no? Los que sabemos quechua, uno se da cuenta. Y así cosas que aparecen. Hay una película ahora en Netflix, una serie, ¿no? Que algunas cosas aparecen en latín. Los romanos se titula Barbarus, en esa serie de Netflix, y que los soldados romanos hablan en latín, ¿no? Lo único lamentable es que la pronunciación de lo que hablan a veces no se entiende bien, pero hay varias cosas que se pueden entender. Lo pueden ver en Netflix. Muy bien. ¿Todavía resisten? Sí, nos falta Sí, padre. 17 minutos. Vamos a pasar a la pronunciación de la lengua latina, ¿no? Y es importante saber la pronunciación del alfabeto
¿no? De la lengua latina. Entonces, ¿se ve? ¿Está bien? Sí se ve, Sí padre. se ve, padre. Muy bien. Gracias. La pronunciación de las letras en las vocales. La E, hay dos tipos de pronunciación, la clásica y romana, ¿no? Clásica y romana. En la pronunciación tanto en la pronunciación clásica y romana, las vocales casi siempre se pronuncian igual, ¿no? La A como A, la E como E, I, O, U. La I, la griega, ¿no? Se pronuncia como una, en la clásica, de modo cerrado, ¿no? Y en cambio en la romana como una I, como en español. AE o E, en la pronunciación clásica se pronuncian como AE o E, ¿no? En español, ¿no? En la pronunciación romana, cuando aparece AE o E, se pronuncia como E. Y también en el latín eclesiástico, ¿no? Nosotros vamos a pronunciar, ¿no? Vamos a seguir la pronunciación romana, pero propiamente vamos a seguir la pronunciación eclesiástica, que de la romana varía en una o dos cosas. Entonces, AE o E vamos a pronunciar como E. Curriculum vitae, no vitae. Entonces, a partir de ahora, las palabras que aparecen AE o E se pronuncia como vitae. AE o. Curriculum vitae. Regina Celli. Regina Celli, ¿no? Se escribe, ¿no? Tengo problemas con el mouse, perdonen la demora. Entonces, eso en cuanto a la pronunciación. A las Padre, vocales. una consulta. Dígame usted. Padre, veo ahí en la pronunciación clásica, veo una diéresis encima de Sí. la U. Uh-huh. Y, Sí, en la clásica se pronunciaba de ese modo la Y. allá la Y. Como pingüino, así, ¿no? Cuando se juntaban. Ah, Pero ya. esa pronunciación no lo vamos a seguir. No lo vamos a usar. Ah, ya, gracias. Gracias, padre. Vamos a seguir como una I, como en español. Es Ya. decir, casi Gracias, todo padre. se pronuncia como en español, a excepción de algunos. La Ya, B sí entiendo. como B. La C en la pronunciación latina se pronuncia, perdón, en la clásica se pronuncia como K, ¿no? Como K. Y en la pronunciación romana, la C se pronuncia como K, pero la C antevocal, I, se pronuncia como Che española, ¿no? Y también ante el... tengo problemas con él. Después de AE, OE, por ejemplo, significa cielo. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia
como chelum. Como chelum, como la che española. Entonces, la C, ¿no? Seguida de E, AE, OE y de la I, se pronuncia como che española. ¿Sí? ¿Se entiende aquí? Regina Celli, ¿no? Conocido, reina del cielo. ¿Sí? Reina del cielo. La D como D, la F como F en español, la G se pronuncia como G, solo la excepción cuando encuentra delante, ¿no? Ante, puede ser como che o también como Y. Por ejemplo, delante de E, I. Regina Celli, hemos dicho, ¿no? Celli van a encontrar a veces escrito como Coeli, pero la verdad, no sé de dónde viene, siempre casi en todos los libros devocionales va a ser así, pero cielo se escribe con AE. Regina Celli. Entonces, para mayor facilidad, en vez de decir Regina, es como una aspiración, ¿no? Como Regina, como Y, Regina Celli. Se pronunciaría esto, reina del cielo, ¿no? Regina significa reina, ¿no? Entonces, solamente cuando la O, otra canción conocida es la Salve Regina, ¿no? En cambio, en gracia, Ave María, gracia plena, igual la G se pronuncia como G, ¿sí? La G-U siempre se va a pronunciar la U, lingua, ¿no? Como en español, lingua latina, ¿no? La H propiamente no tiene pronunciación, acá non auditur, se dice en latín, ¿no? H es acá non auditur. La H es muda, ¿no? La H es muda, acá non auditur. Por ejemplo, creatio ex nihilo, ¿no? Algunos pronuncian como nihilo, porque el famoso nada es nihil. Algunos pronuncian como nihil, como si fuera una J, pero esta es una variante de una costumbre para poder distinguir la doble I. Propiamente no es correcto, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender como acá non auditur, creatio ex nihilo, nihil. Entonces hay que pronunciar la doble I, nihil, ¿no? Perdón. Creatio ex nihilo. Continuamos. La I se pronuncia en latín como en español, ¿no? K como K, L, M, N, P, no tiene ninguna, todos se pronuncian como en español. La Q siempre va unido a la U, ¿no? Por ejemplo, cuando convocas una reunión y todos los convocados no vienen y tienes que suspender la reunión, dices que no hubo quórum, ¿cierto? Entonces, en esta palabra quórum, quórum propiamente es un genitivo que significa que, propiamente, literalmente significaría de los que o de quienes,
¿no? De quienes fueron convocados, si hablamos de reunión, ¿no? Quórum, entonces se pronuncia todo. Por ejemplo, quórum, qui, no es qui, no es qui, no es qui, quinque. Quinque. ¿No? Quinque. Número 5 se dice quinque, qua, que, R, no tiene ninguna R, S, T. La T seguida de S se pronuncia como TSI, ¿no? Ave María, gracia, ¿no? Sería la pronunciación como gracia, ¿no? Una ligera aspiración, gracia. La V no se pronuncia, ¿sí? Sí, disculpe, tengo una pregunta. En la Q, la que se escribe como QAE, se pronuncia que, ¿verdad? No, se pronuncia que. Cue. Olvídense del español, esto siempre nos hace sufrir. Qui, qua, que, cuoro, Gracias. quiz, aparece otro quiz, ¿no? Quiz, como cui, así, qui, ¿no? ¿Sí? O sea, pronunciamos todo. ¿Les parece? Muchas gracias. De nada. Luego, la V, casi con la U, ¿no? A veces se pronunciaba como así, haciendo una F, ¿no? Haciendo vibrar las cuerdas vocales, ¿no? Res non verba, verbum, ¿no? Verbum caro factum est en el Angelus. La X, la Z y la Y son vocales que vienen del griego. Las palabras que tengan X, Z, ¿no? Casi siempre son barbarismos en latín que han sido transliterados al latín del griego. Se pronuncian como TS o haciendo vibrar las cuerdas vocales. Algunas formaciones, por ejemplo, CH, ¿no? Con la CH, ¿no? Se pronuncia como una K en la pronunciación romana, como lo vamos a utilizar. CH como K, ¿no? CH como K. Luego PH como F, filosofía, ¿no? Por ejemplo, como se escribe filosofía. Filosofía se escribe en latín de ese modo. La PH se pronuncia como una F. O teología, la G como una Y, ¿no? En latín se escribe con TH. La GN se pronuncia como una ñ, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría liber? Liber cori, ¿no? Liber cori.
filosofía, teología, sea tildado sin tilde, y la GN juntos como ñ. Entonces sería Maños. En Arequipa hay un edificio por Caima que se llama así, Maños, ¿no? O la famosa aula magna, ¿no? Aula magna, Magnus es masculino adjetivo, Maña sería el femenino, ¿no? De Magnus. Magnus significa grande, ¿no? Magnus, Maña, la pronunciación. Bien, ¿alguna pregunta Padre, de la pronunciación? sí, padre, una Me dice consulta tu justo. nombre, sabría quién me Atilio, pregunta. Atilio Montalvo. Atilio. En este caso también se aplica para los nombres, exactamente igual, como ¿Cómo? el Maños. Cuando hay nombres, por ejemplo, yo tenía un compañero de estudio que siempre le decíamos Lingán, pero ¿Cómo? tenía Lingán, pero tenía esta misma pronunciación, ¿no? Ajá. Y en el colegio alguien nos corrigió y nos dijo que era Liñán. O sea, por eso quería saber si se aplica también, digamos, en los nombres o apellidos cuando hay esta conjunción, igual que el Maños, ¿no? Sí, pero dependiendo si es una palabra latina, lo correcto sería pronunciar de ese modo. Pero también a veces por la escritura, ¿no? No es lo mismo que se pronuncia algunas palabras como se escribe, ¿no? Eso ya es una opción, pero lo mejor sería pronunciarlo como es en un idioma, ¿no? Ok, gracias, padre. Por ejemplo, hay junior, nombres junior. Junior es una palabra latina, ¿no? Que propiamente es un adjetivo comparativo, ¿no? Si han puesto nombre a sus hijos junior, han puesto nombre de un adjetivo comparativo. Junior, senior, son palabras en latín que son comparativos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, padre, buenas noches. Geraldine Valencia, tenía una pregunta respecto a la pronunciación que indicó cuando había, por ejemplo, en el caso de caelum, que se indicó que era chelum. En la indicación decía si es que, o sea, se pronunciaba como CH, si es que había una E o una I, pero en este caso de cielo, de caelum, no había propiamente una letra E, pero entiendo que como la AE se lee como una E, es por eso que se pronuncia chelum. Sí. Es seguida de la E, I, A, E o E. Para pronunciarlo como che. En Pero cambio, no, si es perdón que le seguida de interrumpa, otra vocal, se pronuncia como K. pero en el caso de cielo, o sea, propiamente no hay una vocal E antes de la C. Sí, O por sea, eso hay cuando las es vocales AE. o E, es decir, después de A, E o E, I, se pronuncia como che. Ah, correcto. Muchísimas gracias, padre. Estupendo. Padre, una pregunta. Soy Juliano Montalvo, de Arequipa. Bueno, más que una pregunta, era una consulta. Por ejemplo, usted decía que cuando se pronuncia la GN se pronuncia como ñ, pero he escuchado muchas veces que cuando se hace el Cordero de Dios sería Agnus Dei, pero escucho mucho que dicen Agnus Dei. ¿Eso es un error o es...? Los perdonamos porque no saben latín. Para que ustedes ya no cometan el mismo error. ¿Ya?
Una cosa distinta es que se diga en un contexto, digamos, un seminario, que lo cante de ese modo, sería un error garrafal. Que una persona que no sabe latín lo está pronunciando como está escrito, ¿no? Y los perdonamos por eso, ¿sí? Vayamos, y con esto terminamos esta noche, los casos y las declinaciones. Primero los casos. ¿Qué es un caso? Es la distinta forma que toma una palabra según el oficio o la función gramatical que desempeña en una oración. Hay 6 casos. De los 6 casos, 5 son bastante utilizados y 1 es menos utilizado. El nominativo, que vamos a utilizar después como una N, es el sujeto de la oración, ¿no? El nominativo, por ejemplo, el vocativo es una posición frase explicativa. Genitivo es el complemento de especificación o modificador indirecto. El acusativo es el complemento directo, el dativo es el complemento indirecto y el ablativo es el circunstancial. Entonces tenemos 6 casos: nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo y ablativo. Estos nombres hay que ir aprendiendo, ¿no? Y cada caso, ¿qué función va realizando en la oración? ¿Qué función gramatical va cumpliendo? Los casos, estos 6 casos, ¿no? Que una palabra esté en estos 6 casos, quiere decir, eso se llama la declinación. ¿Qué es declinar? Es hacer pasar una palabra de modo ordenado en los 6 casos, ¿no? En los 6 casos. Por ejemplo, ¿no? La palabra vita, vita, ya hemos utilizado curriculum vitae, vita. En nominativo sería vita, ¿no? En nominativo sería vita. ¿No? Nominativo, voy a ir poniendo en mayúscula, nominativo sería vita. ¿Qué significa vita? Vita significa la vida o simplemente vida. En vocativo también se escribe vita, sería o vida, ¿no? En el genitivo sería vite, de la vida, de la vida. El genitivo siempre se traduce con la preposición de, genitivo, de la vida. El acusativo, objeto directo, sería vitam, vitam. Vitam significa a la vida. El dativo, que es objeto indirecto, se escribe vite, para la vida, para la vida. Y en circunstancial se escribe vita, con la vida, sin la vida, por la vida, ¿no? Por ejemplo, pro vita, ¿no? Pro vita, pro vida, perdón, en español pro vida, pero en latín sería pro vita, ¿no? Vita, la pregunta aquí es, miren, hay 3 palabras que es vita, 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 se escriben igual, y 2 vite, vite. ¿Cómo yo sé en qué caso está cada palabra? Por el contexto, es decir, por la función gramatical, ¿no? En una oración concreta, ¿sí? Esto lo iremos practicando cuando nos encontremos, ¿no? En un texto, por ejemplo, ¿no? En un texto que vamos a ir encontrando. Entonces, por tanto, la declinación consiste, ¿no? en
ir poniendo una palabra en los casos. ¿Cuántas? Todos los sustantivos se agrupan en 5 declinaciones. Cada declinación, es decir, ¿cómo yo sé, por ejemplo, la palabra populus? Populus, en latín, ¿cómo yo sé cómo puedo declinar? Porque cada palabra tiene una forma de declinar. Les pongo el ejemplo. En español, los verbos tienen sus paradigmas, ¿cierto? Hay verbos terminados en ar. El paradigma es amar. Entonces, cocinar se conjuga como amar. Comer no puedo conjugar como amar, porque no es su paradigma, ¿no? Hay verbos terminados en er, verbos terminados en ir. Entonces, según el paradigma, voy conjugando en los verbos. Si el verbo hervir, si el verbo comer, intento conjugar como el verbo amar, no me va a salir porque no es su paradigma. ¿Me entienden? Igual en los sustantivos, en latín tenemos 5 paradigmas, que vamos a llamar 5 declinaciones, con primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Y cómo sabemos que una palabra pertenece a una declinación? Lo sabemos por su genitivo singular. Y aquí vamos a memorizar 5 genitivos singulares. Para la primera, la segunda i, la tercera is, la cuarta us y la quinta ei. Entonces, i, is, us, ei, ¿no? I, is, us, ei. Por ejemplo, ¿no? Rosa, rosa. Genitivo, roce, aquí, que está en negrita, roce. Femenino. Anchilla. Genitivo, anchille. Primera declinación. Su paradigma va a ser rosa o anchilla, ¿no? Vita, vita es de primera declinación, ¿sí? Vita es de primera declinación. Por tanto, ¿no? Por eso tenemos que aprender a no solo lo que significa, sino cuál es su genitivo para poder declinar de modo correcto. Segunda declinación, el genitivo singular termina en i. Dominus, dominus. Su genitivo es domini, domini. Templum, genitivo templi, por ejemplo, hay neutro, ¿no? Templum, templi, dominus, domini, servus, servi, populus, populi, bellum, belli. Otra de las cosas que me olvidaba, no hemos visto, me pasé rápido, es que la doble L o doble M se pronuncia por separado, ¿no? En bellum, vita bella, en italiano, en latín también se dice lo mismo. Perdón, vita bella es en italiano, ¿no? En italiano se pronuncia la doble L, ¿no? Es por separado, no se dice vita bella, sino vita bella. Igual en latín se pronuncia la L por separado, la doble L. Bellum significa guerra, ¿no? Vita bella significa la vida es bella. En latín, bella, hermosa, es pulcrum. Pulcher, pulcra, pulcrum, ¿no? Pulcritud, pulcritud viene del latín pulcritudo, ¿no? Entonces, bellum, belli, de segunda declinación. Las de tercera declinación termina genitivo singular is. Civis. Civis, civis, ciudadano. Amor, amoris, amor. Pastor, pastores. Civitas, civitatis, voluntas. La tercera declinación tiene una riqueza grande que hay que aprenderlo muy bien.
Cuarta declinación, us. Por ejemplo, manus, 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 exercitus, exercitus, ejército, genu, genu o yelu, hielo, se dice yelu en latín, yelus. Y la quinta declinación, ei, que son poquitas palabras, dies, diei, su genitivo, facies, cara, rostro, facies, de ahí viene facial, faciei, ¿no? Res, rey, ¿sí? Res, rey. Entonces, son 6 casos, para recoger de nuevo, 6 casos, nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo y ablativo, y hay 5 declinaciones que reconocemos por su genitivo singular. I, is, us, ei. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Sé que el primer día es un poco difícil, algunas cosas porque son nuevas como las declinaciones. Tengamos paciencia con las declinaciones y vamos aprendiendo poco a poco. ¿Alguna pregunta? Ahí nos quedamos y ya nos hemos pasado 15. Padre. Rafael Toledo, una consulta. ¿Hay alguna especie de indicativo en la palabra que nos indique qué declinación debe usar? Digamos, como en el español, que tenemos, por ejemplo, rosa, no le vamos a poner roce como sustantivo, porque cambiaría su función dentro de la oración, ¿no? Entonces, Sí, en el latín, ¿hay alguna forma de hacerlo? son los que toman esta función. Por eso cada palabra tenemos que aprender con su genitivo singular. Y sabiendo yo su genitivo singular, sé cómo se declina, ¿no? Es decir, cuál es el paradigma. Si es primera, segunda, tercera, cuarta. Por ejemplo, la palabra box. Hemos visto el diccionario, se llama box, ¿no? V-O-X. Box, ¿a qué declinas? ¿Cómo se declina? ¿Como primera, segunda, tercera, cuarta y quinta? ¿O quinta? Pues, ¿qué es lo que me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo se declina? Su genitivo singular. ¿Y cuál es su genitivo singular? Bochis. Entonces, is terminado. Quiere decir que es tercera declinación. Y solamente, digamos, si yo quiero declinar box como si fuera rosa, primera declinación como vita, no me va a salir. No, o sea, no es correcto. No sería algo loco, ¿no? Entonces, cada palabra vamos a ir aprendiendo con el genitivo singular. ¿Sí? Vox, vocis, femenino. Populus, populi, masculino. Populus significa pueblo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Primera declinación, anchila, anchile, rosa, rose, vita, vite, nauta, naute, íncola, íncole, ¿no? Gallia, nombres de los países, Gallia es Francia, Galia, Galie, Italia, Italie, Hispania, Hispanie, que es España, Lusitania, Lusitanie. ¿Saben qué país se llama Lusitania en latín? ¿A qué país llaman los lusos en gentilicio? ¿De qué país son los lusos? ¿Se acuerdan? Portugal, padre. Portugal, muy bien, de Portugal. En latín se dice Lusitania, no Germania. Germania en inglés, no Germania en latín, no Alemania. Britania, ¿no? La Bretaña. Muy bien, entonces ese es más o menos el truco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo tengo 2 indicaciones.
¿Alguna pregunta? Padre, buenas noches. ¿Nos podría facilitar el Word que nos hizo ver en clase? Ya, sí. Sí, les voy a facilitar. ¿Alguna más? Gracias. En total, en el grupo de WhatsApp hay 225, ¿no?, inscritos, de los cuales hemos entrado 110 esta noche. Primera cosa, acerca de los materiales. El lugar por donde nos vamos a comunicar va a ser el grupo de WhatsApp de Latín 2021, donde están inscritos todos, y el ID y la contraseña para las clases del Zoom va a ser el mismo siempre. ¿Ya? El mismo que hemos entrado hoy día va a ser siempre. Iremos enviando cada día de clases, pero para que sepan, va a ser el mismo siempre. Otra cosa, por tanto, les pido que en el grupo de WhatsApp solo sea para latín. Si tienen alguna frase en latín, lo pueden compartir. Pero si tienen que recemos por mi gatito, por mi perrito, no lo pongan en el grupo. Cada uno tiene sus grupos donde hacen vida social, no lo pongan. ¿Ya? Entonces, el grupo de latín sea solo de latín. ¿Por qué? Porque si no, yo publico algo, mando algo, entonces como van a poner tantas cosas, se va al fondo. Uno cuando ve tantos mensajes, a veces uno se aburre, ¿no? Y después no lo lee, ¿sí? El grupo de latín solo sea para el latín, ¿ya? Si yo publico algo, no hace falta que me den un discurso de muchas cosas, ¿ya? Para no llenar el grupo de tantos comentarios que a veces no son necesarios. Entonces, no manden nada que no sea de latín en el grupo de WhatsApp. Si alguno manda, que no está hoy día en clase, ustedes pueden poner en manos, este grupo es de latín, no de propaganda para vender cosméticos, lo que sea, ¿ya? Para que ustedes no se aburran con otro grupo más, seguramente tienen miles de grupos y miles de mensajes llegan, ¿ya? Entonces así mantengamos solo para el grupo. Por el grupo de WhatsApp va a ser el grupo oficial por donde nos vamos a comunicar. Entonces, por el grupo les voy a mandar los materiales, ¿no? Les voy a mandar un archivo con un vocabulario, son 971 palabras, las palabras más usadas de la Vulgata, para que ustedes lo tengan todos. Si quieren lo imprimen y vayan aprendiendo, ¿no? Ahí está el vocabulario. Les voy a mandar un PDF con este diccionario Box, ¿no? O si quieren lo pueden buscar y descargarlo en Google. Está libre para descargar, ¿no? El PDF de Box. Les voy a mandar el diccionario. Para uso personal de ustedes, les voy a mandar mis apuntes, ¿no? Y otros materiales que tengan. ¿Listo? El diccionario se los mando para que ustedes puedan tener a mano. Todo idioma requiere un diccionario y ustedes lo tengan a mano. ¿Les parece? Y todo material que tenga, iré enviándoles por el grupo de WhatsApp. El video, me preguntan el video grabado, ¿dónde lo encuentro? Yo lo voy a subir a mi YouTube, a mi canal de YouTube, se llama Walter Soto de la Cruz, pero de forma privada para poder enviarles el enlace al grupo de WhatsApp. Entonces, el video lo pueden ver ustedes desde el grupo de WhatsApp. Entonces va a ser privado. De las clases anteriores, he subido en mi canal de YouTube, está abierto, las clases son parecidas,
¿no? Lo pueden ver, revisar, está en mi canal de YouTube. Desde septiembre, octubre, noviembre, cada día subo un video, una clase. Entonces, eso el video, los materiales y por último, lo que siempre han preguntado, ¿no? El costo. El costo, como les he puesto, es una donación libre de parte de ustedes, ¿no? Para ayudar la parroquia, ¿sí? Esto va a ser para la parroquia y ustedes pueden hacerlo. Ahora en el grupo de WhatsApp voy a dar mi cuenta, que está a mi nombre, pero que propiamente es de la parroquia, y ustedes puedan ir donando, y el voucher, para yo tener un orden, me lo van mandando por el WhatsApp personal. El voucher no lo pongan en el grupo de WhatsApp, sino de modo personal me lo pueden enviar. Y se los agradezco a todos, que Dios les bendiga a todos por su generosidad, por aguantarme las clases. A veces el latín no es fácil, ¿no? Los seminaristas se aburren y son 4 semestres para los seminaristas que me tienen que aguantar, ¿no? Así que paciencia. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Me lo pueden... ¿Me lo pueden ¿Nos hacer? va a dar el WhatsApp personal para enviarle ahí el voucher? Sí, el WhatsApp personal, o sea, mi número me lo mandan el voucher. ¿Pero cuál No es su al grupo, número? se le llama así. ¿Perdón? ¿Cuál es su número? Se le llama a las lenguas clásicas como lenguas muertas, pero a toda lengua se le considera como un organismo vivo que va evolucionando. Eso es alguien lo ha puesto de la clase anterior de septiembre. En el grupo de WhatsApp está su número, padre. Al comenzar está su nombre y su número. Sí, ahí lo pueden sacar del grupo o también si quieren se los escribo en el... Estoy escribiendo en el chat y también en el grupo lo voy a poner. Es mi número de celular. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces si no tienen preguntas, vamos a hacer una oración. Vamos a rezar el Ave María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, ¿no? Para despedirse se dice valete omnes. Valete omnes. Valete Padre omnes, Walter. Padre Walter. Valete omnes. Valete omnes. Valete omni.